Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hebreo bíblico y para esta oportunidad hemos invitado al profesor Luis Rogelio Garavito del CID. Él es guatemalteco y está casado hace 27 años con Noemí. Tiene dos hijos, Luis Pablo de 26 y Abraham de 24. Él posee una licenciatura y una maestría en teología por la Universidad Panamericana de Guatemala y está certificado como consultor internacional de las Sociedades Bíblicas Unidas para traducciones de la Biblia, con múltiples certificaciones en traducción en Italia, en Portugal, Egipto, Tailandia, Costa Rica y México, y además El Salvador. Él es un especialista en hebreo clásico o hebreo bíblico y actualmente está dedicado a la consultoría de traducciones de la Biblia a idiomas indígenas. Hace parte de 12 diferentes proyectos y el proyecto de la traducción bíblica a lengua de señas en Guatemala. Ha sido docente desde el 2005 en cursos de hebreo, de Biblia y teología en distintas universidades, seminarios e institutos bíblicos de habla hispana. Actualmente es el profesor de curso de hebreo para las Sociedades Bíblicas Unidas en Latinoamérica. Así que tenemos un lujo de profesor para esta clase de hebreo bíblico. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a esta clase. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de aprender, de crecer, de entender, Señor, y profundizar nuestro conocimiento en la palabra. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea bendiciendo al Maestro, su vida, su ministerio, su familia. Gracias por el regalo que Él es para nosotros. Bendícelo grandemente y bendice cada corazón y cada mente dispuesta a aprender y a crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que voy a dar la bienvenida al profesor Luis Rogelio Garavito. Bienvenido. Bendiciones a todos, qué gusto de saludarlos y estar todos hoy iniciando el estudio bíblico en general. Todo lo que tenga que ver con la Biblia a nosotros los cristianos nos debe interesar, nos debe llamar la atención. Cuando iniciamos estudios como estos, yo en el curso de estos años estudiando la escritura, estudiando el texto bíblico, estudiando los idiomas originales, ha surgido en algunos grupos esta pregunta de por qué debemos estudiar los idiomas originales de la Biblia. Y se ha agregado el asunto de por qué debemos estudiar hebreo, por qué debemos estudiar griego, por ejemplo, si la Biblia ya está traducida, se ha traducido desde hace siglos en algunos casos, ¿por qué nosotros debemos interesarnos en seguir estudiando estos idiomas originales? Bueno, se pueden dar diferentes respuestas directas, pero yo, más que dar alguna respuesta directa en este inicio de este viaje que vamos a hacer por varias semanas a través del estudio del hebreo, quisiera que consideráramos lo siguiente. Primero, originalmente la Biblia no se escribió en español. Por ejemplo, aquí hay dos casos de textos que son muy queridos y conocidos por el pueblo cristiano en general, como el Salmo 23 y Juan 3:16. Y aquí hay bueno, están la primera parte del Salmo 23, el versículo 1, una parte del versículo 1 que está escrito en hebreo y Juan 3:16 que está escrito en griego. ¿Qué tal si tuviéramos nosotros nuestra Biblia de esta manera? Tendríamos conflicto, ¿no? Porque no es nuestro idioma. Pero como ya hemos dicho antes, la Biblia originalmente no se escribió en español, ni en inglés, ni en ninguna de nuestras lenguas actuales, de un proceso de traducción de cosas ya bien complejas y asuntos bien interesantes de donde nosotros ahí todavía tenemos mucho que hacer. Y fíjense que estos caracteres que ustedes ven aquí como imágenes o letras, al final son letras de diferentes idiomas, ahora se ven así como más limpios, se ven así como más legibles en algún momento, aunque todavía no sepamos qué son, pero son un poco más entendibles. No siempre estuvo así, sino que han estado, por ejemplo, este es un corte de uno de los manuscritos principales, de los manuscritos en hebreo, y cuando decimos manuscritos,
nos estamos refiriendo al hecho de que fueron escritos a mano. Hoy nosotros tenemos máquinas, tenemos la computadora, tenemos fotocopiadoras o reproducidoras, como se dice en algunos lugares, donde llevamos un original, la ponemos frente a una pantalla y la tecnología se encarga de todo lo demás, y en poco tiempo tenemos cientos o miles de reproducciones de ese material que hemos hecho. Antes todo se hacía a mano con la tecnología de la que disponían, y entonces este ya es un manuscrito de hace un poco más de 1000 años, unos 1025, 1030 años por ahí. Este corte de este manuscrito, que se conoce como Códice de Leningrado o el Códice de San Petersburgo. El nombre proviene de la ciudad donde se encuentra ahora este manuscrito, que es en una ciudad rusa. Bueno, ahí hay una historia interesante de qué hace un manuscrito de la Biblia hebrea, qué hace en una ciudad rusa. Pero ahí hay una historia interesante detrás de esto, pero esa parte, digamos, por el momento ahorita nosotros no la vamos a tocar, sino vamos a enfocarnos directamente en el aprendizaje del idioma. Pero quería mostrarles este tipo de manuscritos, ¿no? Que ya con el tiempo, ahora a la primera vista es un poco apabullante, nos sentimos un poco intimidados cuando vemos estos materiales, pero conforme pasa el tiempo y vamos aprendiendo el texto, nos vamos familiarizando, y entonces se va como haciendo la luz y logramos tener una mejor comprensión cuando nos exponemos a materiales como estos. Pero hay otros materiales, por ejemplo, este es un manuscrito griego, un manuscrito mayúsculo. Se dice la estrategia de copiado y de reproducción porque todos los símbolos que tiene están en mayúsculas. En el caso del griego, que sí tiene mayúsculas y minúsculas, como vamos a ver un poquito más adelante, en hebreo no se tiene eso de mayúsculas y minúsculas, sino que solo se tiene un trazo, unos caracteres nada más. Eso lo vamos a ver en algún momento, pero yo quiero mostrarles al inicio de la clase algunos de los manuscritos de donde se traduce la Biblia o donde se toma la Biblia. Esto es del Nuevo Testamento. Y estos son fragmentos de manuscritos muy antiguos. Este es de hebreo, y hay un oficio de arqueología activa. Mientras nosotros estamos hoy aquí en la clase, hay gente que está en laboratorios, hay gente que está en el campo, en algunos lugares en Israel y en algunas otras naciones, haciendo arqueología por diferentes motivos, y uno de los principales motivos es en la búsqueda, revisión, cuidado y conservación de fragmentos de manuscritos muy antiguos del texto bíblico. Este es uno de esos manuscritos, y lo que se encuentran son así fragmentos que ustedes los ven acá. Esa es una foto real de un fragmento de un manuscrito, y está así como dañado, ¿no? Que está roto, en algunos casos algunos están con bordes que fueron quemados, otros están deteriorados por el paso del tiempo. Bueno, todos estos materiales son materiales naturales o que no intervinieron con fibras sintéticas o cosas como esas, como tenemos hoy de plástico y de otros elementos, por el tema de la industrialización y la producción masiva de materiales, sino que en aquel tiempo pues los materiales eran muy escasos, eran muy caros por eso mismo, y todos eran de fibras naturales, ¿no? Que podían ser de juncos, como de origen vegetal en el caso de los papiros, o podían ser de cueros, como el caso de los pergaminos, y las tintas se hacían siempre a través de algunos moluscos o plantas o alguna especie, dependiendo de los colores que se fueran buscando, pero todo era desde nuestra perspectiva hoy, muy rudimentario, y eso hacía también que los materiales fueran como muy vulnerables a los elementos del tiempo y al paso del tiempo. Por eso el día de hoy, cuando se encuentra uno de estos materiales, se guardan en urnas especiales, tratando de conservar la integridad de los manuscritos lo más que se pueda en las mejores condiciones. Este es otro fragmento, y aquí las imágenes se ven un poco grandes, ¿no? Pero son fragmentos pequeñitos. Este es un fragmento pequeño de un texto del Nuevo Testamento. Este es el papiro 52, que se considera que es uno de los fragmentos
más antiguos que se tienen del Antiguo Testamento. Pero vean, es una cosa así pequeñita que contiene algunas frases del Evangelio de Lucas y se alcanza a leer algunos caracteres. Por supuesto, para tener una mejor aproximación a estos manuscritos, se hace a través de equipo muy sofisticado y cada vez hay mejores lecturas de estos manuscritos. Nosotros hoy ya los tenemos, como les decía, de una forma más limpia, se han trabajado y ahora se pueden leer de una manera diferente. Se ha volcado esta información a otros materiales donde podemos tener acceso a ellos. Tanto algunos de los manuscritos y las formas que tenemos en el texto, cómo están originalmente los textos y luego cómo nosotros los vamos a tener. Decía entonces que el texto bíblico no se escribió en español. Sin embargo, nosotros hasta el día de hoy mantenemos algunas de las palabras que pertenecen tanto al griego, al hebreo, y hay otro idioma que tiene que ver con la Biblia que se llama el arameo, y que han sido palabras que no se han traducido, sino que han pasado directamente a incorporarse a nuestra liturgia, han pasado a incorporarse a nuestro culto y a nuestra oración, a nuestra adoración. Y yo he pensado, por ejemplo, en la mayoría de países en el mundo hay unos vehículos de diferente forma que andan por la ciudad y arriba traen un rótulo que se logra leer taxi. Y esa palabra se ha vuelto como universal. Taxi, son pocos los idiomas donde se escribe de una manera distinta, pero es una palabra ya internacionalizada, digamos, muy internacional, la palabra taxi. Bueno, en el caso del cristianismo, nosotros tenemos palabras que vienen de tanto del hebreo y el griego, decía, que han pasado directamente y que puede hacer que muchos de nosotros no tengamos el conocimiento de qué pueden significar. La más famosa de ellas tal vez es la palabra aleluya. Es una palabra, es una exclamación hebrea que significa alabad al Señor, así como una orden, alabad al Señor o alaben al Señor. Algunos traducen alabemos al Señor. Bueno, sí, gramaticalmente es en segunda persona, es una orden para otras personas sin incluirse, pero está bien, digamos, si uno puede traducir alabemos al Señor incluyéndonos en la palabra aleluya y pertenece al hebreo. Luego hay otra palabra también que escuchamos, que cantamos a veces, hay ministerios que así se llaman, la palabra Hosana, que es una palabra de raíz hebrea también que significa sálvanos, ¿no? Es una expresión de salvación. Claro, el contexto donde se usa es un contexto mesiánico. Es una palabra que aparece en el Salmo 118, verso 26, y está dentro de un cántico que es ese tipo de cánticos en los salmos se conocen como cánticos mesiánicos, y luego esta expresión se repite en el Nuevo Testamento cuando el Señor va entrando a Jerusalén. La gente cantaba Hosana, Hosana, y luego decían bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces es una expresión hebrea que significa sálvanos, es como un grito de auxilio esta expresión. Otras palabras son como la palabra Mesías. Claro, estas son palabras que las hemos como transliterado y las hemos adecuado a nuestra pronunciación. Nosotros en Latinoamérica decimos aleluya y en otros países, en otros idiomas, la primera sílaba se pone como una J suave y algunos leen ja, aleluya, ¿verdad? Y dan por la fonética propia de cada idioma al que se va advirtiendo la palabra. En el caso de nosotros en Latinoamérica decimos aleluya, decimos Mesías, que sea ya latinizado, digamos, esa palabra, que también es del hebreo y que significa ungido, literalmente es ungido alguien como, en nuestro caso sería como perfumado, esta unción donde se derramaba un perfume, un aceite, normalmente cuando eran actos oficiales era para nombrar algunas funciones especiales dentro del pueblo, como los reyes, los sacerdotes, y en algunos casos se ve que se ungen también a profetas. Y eso implicaba que era una persona elegida para una función específica. La palabra Mesías, digamos que literalmente significa ungido, pero tiene una extensión en la implicación del acto de la unción, es que era elegido para una función específica, o el elegido. Entonces, el ungido luego ese simbolismo se trasladó al evento de ser elegido.
y algunos han traducido Mesías como elegido, pero hay que comprender que pasa por el evento de la unción. La palabra Cristo, que usamos también, esa viene del griego y esta sí significa elegido también para una función, aunque la palabra Cristo no implica la unción, pero sí implica la elección. Por eso es que en el Antiguo Testamento se usa Mesías y en el Nuevo Testamento se usa Cristo. Y en ese sentido tienen la misma función, las dos palabras, ¿no? De hecho, antes de los evangelios, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hubo el primer evento de traducción del que tenemos conocimiento de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, que sería el hebreo, los textos bíblicos del hebreo, a un idioma diferente que fue el griego, y a esa traducción se le conoce como la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego, y es ahí donde ocurren estos traslados de conceptos, ¿no? En lugar de Mesías aparece la palabra Cristo, y así, para hablar de los elegidos. Luego usamos también otra palabra que es Maranata. La palabra Maranata aparece una vez en la Biblia, en las cartas de Pablo, y esta viene del arameo, que puede significar ven Señor como una aspiración. Por eso yo lo tengo aquí entre los signos de interrogación, que podría significar ven Señor como una aspiración, decía, y también podría traducirse como el Señor viene, como una afirmación. De la palabra Maranata, que viene del arameo. La palabra Emanuel, que se ha convertido en un nombre también, Immanuel, viene del hebreo y significa Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Y la palabra amén, que es una palabra griega. Hay una palabra hebrea también muy parecida a amén, pero esta palabra amén del griego, que significa así es o es verdad. Podría ser como una confirmación o una afirmación que se hace en ciertos momentos, ¿no? Entonces se decía amén. Y aparece ahí en el texto de nuestras Biblias. En el uso, nosotros actualmente el uso litúrgico de la palabra amén tiene dos funciones, veo yo, y una de ellas me causa simpatía. El hecho de, usamos amén para afirmar, a veces cuando estamos en un sermón y alguien está predicando y alcanzamos a decir amén, como confirmando, afirmando lo que está diciendo, pero también la usamos para cerrar las oraciones, y a veces ya nos hemos acostumbrado cuando alguien se va aproximando, bueno, Señor, te damos gracias, y estamos esperando que la oración termine con el amén. Y a veces esa fórmula litúrgica en el nombre de Cristo Jesús, amén, y otros hacen una fórmula más extensa, trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, como ese amén como un punto final de la oración. Esos son los usos ya que nosotros hemos hecho de palabras que aparecen ahí en el texto. También hay un caso bien interesante en Apocalipsis 1, capítulo 1, donde el Señor en la visión de Juan se presenta como yo soy el alfa y la omega. Algunas Biblias han retirado esa frase porque no se puede, en realidad no se puede traducir sin que pierda el sentido por el que se usó en ese pasaje. Recordemos que los textos, en el caso del Nuevo Testamento como Apocalipsis, se escribió en griego, y los autores del Nuevo Testamento, ellos no tenían en su mente, bueno, vamos a escribir esto porque lo van a estudiar en Latinoamérica y lo van a leer en español. Entonces, si ellos hubieran tenido esos pensamientos y hubieran tenido ese alcance, digamos, tal vez hubieran escrito una cosa diferente, pero ellos estaban escribiendo para su gente, estaban escribiendo para su tiempo, para su momento, y fue la gracia del Señor lo que posteriormente hizo que estos textos nos alcanzaran a nosotros hoy como textos inspirados por Dios. Y por eso es que nos encontramos diferentes cosas dentro del texto y nos toca a nosotros que investigarlas, como estas frases de alfa y omega. Yo puse esta gráfica porque cuando se dice alfa y omega se está refiriendo a dos letras de los signos griegos. Se refiere a la primera, que es alfa, y a la última, que es la omega, la última letra, que es la omega. Nosotros tenemos coincidencia con nuestras letras en español porque alfa es una A, es decir, alfa, el macho alfa, ¿verdad? El macho A, ¿verdad? La versión alfa de algo, ¿verdad? Entonces, es la primera versión, ¿se entiende? Bueno, ahora que estamos en el mundo de las aplicaciones, de los programas de computadoras y eso,
hemos escuchado algunas veces que está la versión beta, se dice, hay una versión beta y normalmente ese es un lenguaje que usan los programadores para hablar de la versión que se lanza al público para hacer pruebas. Y que entonces ya la gente que ha aprobado el programa, ha aprobado la aplicación, regresa algunos comentarios de mejora, de felicitación, etcétera, y eso ayuda a los programadores y luego se lanza al público ya la versión oficial o la versión final, digamos. Pero la versión alfa, que es la primera versión, queda de manera interna para los programadores y así. Entonces, ese lenguaje lo vamos utilizando. El griego, de hecho, es un lenguaje más cercano al español y usamos muchas palabras y muchos prefijos que vienen del griego. Usamos algunos símbolos, por ejemplo, ustedes alcanzan a ver, estas son las letras, los trazos griegos, y algunas son parecidas a nuestras letras, ¿no? Y representan esos mismos sonidos. Entonces la alfa es como una letra A, pero la omega es en realidad una letra O. El significado de la omega es una O, y de ahí que si traducimos esta frase, diría yo soy la A y la O. Y eso, pues ya no nos hace sentido, ¿no? En español. ¿Qué es eso de yo soy la A y la O? No tiene un sentido específico, porque en el texto alfa y omega es el principio y el fin, ¿no? La primera letra y la última letra tiene mucho sentido. Pero si hacemos la traducción, la A y la O, se pierde el sentido de lo que se quiso decir originalmente. Entonces, algunas Biblias dejan así literalmente, yo soy el alfa y la omega, pero quienes no saben qué es el alfa y qué es la omega, pues esa parte se queda sin entendimiento. Y creo que el contexto de las clases donde estamos es comprendiendo. Esa primera palabra es muy importante, ¿no? Comprendiendo los tiempos, pero comprendiendo el texto, comprendiendo lo que estamos estudiando. Y eso lo tenemos ahí en Apocalipsis. Algunas Biblias, les decía, han quitado la frase y solo han dejado yo soy el principio y el fin, porque al final, alfa y omega es una metáfora que se utiliza, ¿no? Para dar un ejemplo, para explicar algo que se quiere decir, dependiendo de los contextos donde está. Muy bien, vean este versículo y aquí hay una cosa que vamos a platicar recuerden que estamos comentando ahora del por qué es importante estudiar los idiomas originales, tanto el hebreo, el griego, que aparecen en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Vean este versículo, probablemente lo han escuchado, dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando, es Deuteronomio 6, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y yo he subrayado la palabra incúlcaselas continuamente. Esa es la frase a la que le vamos a prestar atención ahora. Ese es el texto hebreo de donde viene este versículo o esta parte de Deuteronomio 6, que es el verso 6 y el verso 7. Yo elegí aquí Nueva Versión Internacional, la NBI, como la conocemos, y el hebreo que está detrás de esa frase, incúlcaselas continuamente, es una palabra hebrea, que es la palabra shanan, se lee en hebreo, es un verbo, el verbo shanan, y el verbo shanan tiene un significado literal, como vimos de Mesías, que literalmente la palabra Mesías viene de ungido, alguien que es de un verbo que es mashaj en hebreo, que es ungir. Literalmente ungir es como derramar algo sobre la persona y no necesariamente sobre la cabeza, pero es derramar algo. Por eso el verbo en el caso de mashaj, que es ungir, es como cuando nos ponemos perfume, ¿no? Una loción y nos ponemos, si es un spray, a veces así, y el vapor o como un atomizador, y esa esencia cae sobre nuestro cuerpo y así. Esa ya es una especie de unción. Cuando habían eventos especiales, pues se ungían sobre la cabeza y así como el salmista que dice en el Salmo 23, unges mi cabeza, mi copa está rebosando y esas cosas. Es decir, estas palabras tienen una implicación literal y tienen una implicación metafórica o una aplicación ya un significado más extendido. En el caso de esta palabra que estamos viendo acá en Deuteronomio capítulo 6, el verbo shanan, que así se lee, el verbo shanan, lo que implica es afilar, como cuando afilamos, digamos, un palo, una pequeña rama y con un cuchillo le hacemos una punta, eso ya es parte del verbo shanan, pero también tiene la aplicación de perforar, y la imagen de shanan es un tanto violenta, así con poco de fuerza,
Y también cuando se usa como un adjetivo, la palabra shanan implica un objeto que está afilado, está afilado. Eso es la implicación literal del verbo shanan. Pero la otra implicación del verbo shanan es el tema de repetir. Y aquí viene algo interesante que está aquí resaltado en amarillo, que es una característica de la gramática hebrea, una característica de los verbos hebreos, que se dice que es un verbo piel. Los verbos piel, esa es una palabra hebrea, no se refiere a nuestra piel, porque no es una palabra en español, sino es una palabra que viene del hebreo. Los verbos piel se refiere a verbos que tienen mayor intensidad. Por ejemplo, hablar, en hebreo puede ser medaber o puede ser amar, que es el verbo decir. Pero si está en una estructura de piel, el verbo ya no solo sería hablar, sino podría ser hablar con más fuerza o gritar, podría decir, gritar el verbo hablar. El verbo caminar, si está en una, así como si lo convertimos como en un verbo piel, esa es una característica de la gramática hebrea, le aplica una mayor intensidad y podría ser correr o caminar rápido, una cosa así. Entonces, la forma de este verbo aquí en este pasaje es un verbo piel que implica repetir, pero no solo repetir tranquilamente, sino como con mayor intensidad. De ahí que el verbo se transforma por lo menos en esta versión y en algunas otras. Yo puse esta como ejemplo, pero eso ocurre también con otras, que lo han traducido como inculcar, digamos, del verbo inculcar. Inculcar en español es un poco más fuerte que solamente repetir. Esa es la intención. Y vean este comentario que hay acerca de este versículo y dice, la idea aquí, haciendo la traducción, es justamente como las palabras son cortando o cortadas una tabla de piedra con un objeto afilado, ¿verdad? Así la ley o la ley del Señor debe ser impresa o en el corazón de los niños en cada generación. Está hablando la intención aquí del verbo shanan, si uno hace una traducción más literal, puede ser como, yo he usado esta expresión, ¿no? Como de ensartarle las palabras del Señor en el corazón de los niños. Claro, hay un proceso anterior que es que los padres, los adultos deben tener estas palabras grabadas en el corazón previamente. Grábate estas palabras en el corazón y ese otro verbo implica también algo muy profundo, no algo superficial, sino algo muy profundo. Bueno, parte de eso que estamos haciendo ahora es lo del título de esta lámina que tiene que ver con la riqueza exegética que viene de las palabras de los idiomas originales. Nosotros tenemos ya una traducción y otra cosa que ocurre es que si hacemos la comparación, aquí yo tengo la NBI en pantalla, pero si pasamos a la Reina Valera y si pasamos a otras traducciones bíblicas, puede ser que utilicen otro verbo y nos podemos preguntar, ¿por qué no usan todas las Biblias el mismo verbo, sino que cambian de verbo? Otras dice, se las repetirás, otras va a decir, se las enseñarás. Y todas esas cosas son las implicaciones metafóricas, digamos, del verbo shanan, porque literalmente lo del verbo shanan lo que significa es perforar, ¿no? Un objeto que se ensarta, que perfora, que penetra sobre otra superficie con un objeto afilado. Esa es la imagen, ¿no? del verbo. Bueno, eso lo estamos recuperando a partir de lo que sabemos del hebreo. Ahora, un ejemplo más ahora del Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a traducir? ¿Siempre las formas literales o vamos a traducir lo que esa frase implica o significa? En segunda de Juan y en tercera de Juan, el apóstol utiliza la frase griega de estoma pros estoma, que literalmente significa boca a boca. Les dice el apóstol, ya no voy a ir y ya no quiero escribirles con papel y tinta, sino que quiero ir con ustedes y hablarles. Y luego aparece esta frase en griego, estoma pros estoma, que la traducción literal será hablarles boca a boca. Y la imagen es juntas, las dos bocas. Entonces es una imagen rara, ¿no? ¿Qué quería el apóstol? Besar a los hermanos, hablarles así muy cerquita y sentir el aliento, que sea una imagen que podríamos reconstruir un poco distorsionada. En realidad es una frase que tiene un significado literal, pero que no se usa en ese sentido literal. Todos nosotros en nuestros países
tenemos frases que usamos, se oye el sentido literal, es decir, la usamos y se oye literal, pero realmente no es eso lo que queremos decir. Por ejemplo, aquí en Guatemala, y usamos muchas de esas expresiones, y en Latinoamérica tiene muchas expresiones de esas en cada país. Pero quiero ponerles un ejemplo de algo que usamos aquí en Guatemala. En Guatemala usamos la expresión quemar el rancho. Se utiliza la expresión quemar el rancho. A fulanito le quemaron el rancho, o me están quemando el rancho, o le van a quemar el rancho, y así todas las variantes, pero tiene que ver con que un rancho se quema. Eso es literal, ¿no? Yo puedo ver que un rancho se está quemando, o que van a quemar un rancho, o que ya le quemaron el rancho y cosas así. Pero todo tiene que girar alrededor de la idea de quemar un rancho. Pero es una frase interesante y simpática, porque lo que significa realmente en el contexto aquí, en la mayor parte del país, cuando dicen que a alguien le quemaron el rancho, significa infidelidad, infidelidad matrimonial regularmente, ¿no? De que le fueron infiel, que hubo un adulterio y cosas así. Y luego se extiende a infidelidad en todo sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, le voy a un partido, a un equipo de fútbol y usa, voy a poner un ejemplo, una camisa naranja, color naranja, y luego aparezco en la calle con una camisa color celeste, que es el color del equipo rival, entonces alguien podría decir, le estás quemando el rancho a tu equipo, ¿no? Se extiende a esa infidelidad, pero tiene que ver con infidelidad. Entonces, notan una frase de un sentido literal y luego la otra, en realidad lo que se quiere decir es otra cosa. ¿Qué quería decir Juan aquí a los hermanos cuando les dice que va a hablar con ellos boca a boca? Aquí hay varias versiones bíblicas, diferentes versiones bíblicas, y todas estas versiones traducen no la forma literal de boca a boca, sino lo que Juan quería decir a los hermanos, como hablar con ustedes personalmente, hablarles de viva voz, hablarles cara a cara, hablar personalmente y así. Que ese es el verdadero sentido de lo que Juan les estaba escribiendo a los hermanos. Ya no quería escribirles ya no quería comunicarse con ellos solo por carta o mandarles escritos, sino quería llegar con ellos, y la expresión griega estoma prosestoma es hablar personalmente, como cara a cara. Vamos a hablar, pues sí, ¿verdad? Directamente o cosas así. Hablarles de viva voz han traducido algunos, pero noten cómo las distintas versiones traducen de maneras diferentes, ¿no? Y eso podría a nosotros causarnos alguna, digamos, inquietud, podría alguna ansiedad, de hecho, de por qué las Biblias no traducen todas exactamente lo mismo, sino que traducen de diferente manera. Bueno, hay como un espacio de traducción por lo que nos permite la frase. La frase en el idioma original tiene un sentido literal, pero no está siendo usada en el sentido literal. Hay momentos donde la palabra estoma, que significa boca, se está usando en sentido literal. Lo que confesar es con tu boca, ¿no? Se refiere a la boca a boca. Pero aquí no está en el sentido literal, sino que está siendo usada en otro sentido. Y cuando vamos a las distintas versiones bíblicas en español, vamos a encontrar que lo usan de una manera distinta por el espacio que vamos a decir, el espacio de traducción, la dimensión de traducción que esa palabra tiene, esa extensión de significados que la palabra puede tener ya al momento de ser traducida. Y ahí es donde empezamos a comprender la importancia del estudio de los idiomas, porque eso nos permite ir un poco más allá de nuestras Biblias que tenemos en español, y entonces podemos analizar la implicación de un verbo en griego o en hebreo, la implicación de un adjetivo, la implicación de un sustantivo, y no solo desde la perspectiva gramatical, sino podemos ver lo que hay culturalmente, una costumbre, una práctica que se hacía, el entendimiento que tenían los pueblos a partir de una expresión que vamos a conocer en algunos idiomas originales. Eso es un tema en el caso del uso literal y el uso, podríamos decir, metafórico de algunas expresiones. Ahora, hay otra situación que ocurre en el texto, y es que en el caso tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, hay distintos manuscritos de donde se traduce el texto bíblico. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay manuscritos que son como los manuscritos principales,
pero hay alrededor de ellos también otra serie de manuscritos de donde pueden surgir algunas que se conocen como lecturas variantes. Algo de eso también vamos a ir viendo en el curso de las clases. Por ejemplo, en el caso del hebreo, el hebreo bíblico tiene como periodos distintos periodos de desarrollo en la historia, y hay un periodo que se conoce como el periodo masorético o la etapa masorética. De hecho, el texto hebreo actual más reconocido y más respetado y que sirve de base principal para todas las traducciones es el texto masorético. Se conoce el texto masorético, y el texto masorético corresponde a esa etapa de la etapa masorética. Esa etapa masorética viene de la palabra masora, que la palabra masora se puede traducir como tradición, y la masora en general se refiere a una como estrategia que se utilizó durante un periodo para clarificar el texto, para guardar el texto también de cualquier adulteración, de cualquier cambio, digamos, malintencionado que podría ocurrir en el texto. Y entonces los masoretas, que fueron los rabinos, los copistas, escribas que se encargaron de conservar el texto, de sistematizar todos estos cambios, los masoretas, pues fueron anotando dentro del texto, es decir, en la página, anotando en la página algunos cambios que ellos sugerían y algunas cosas que ellos consideraban que se debía de tomar en cuenta, aunque ellos decidieron que ya no lo iban a hacer dentro del texto mismo, es decir, dentro de la página del texto, sino que desarrollaron una serie de distintos sistemas, y finalmente sobresale y quedó establecido sistemas, por ejemplo, anotar en los márgenes verticales de la página o anotar en otros materiales los comentarios, y de una manera un poco más extensa lo que ellos tenían. Y de ahí tenemos que cuando ustedes abren una página de la Biblia hebraica, en el margen vertical, esta es una página de la derecha, digamos, pero si uno abre el libro, esta sería la página de la derecha, entonces en el margen vertical quedan las diferentes anotaciones. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes tienen aquí en la pantalla, todos tenemos en la pantalla, esto será el texto hebreo, y estas anotaciones, con la letra un poco más pequeña, los caracteres más pequeños, son anotaciones masoréticas, que se conocen como la masora pequeña. De eso vamos a ir extendiendo un poco más en el curso de las clases. Y lo que está ocurriendo aquí es que los escribas, los masoretas, hacen comentarios a este texto. Y de esos comentarios que se hacen al texto van surgiendo también otras posibles lecturas en el texto. Y de ahí que nosotros, al tener Biblias, al comparar Biblias en español, podemos encontrar algunas variantes. Y fíjense que eso es bien interesante porque personalmente yo no sugiero hablar de errores en la Biblia. Hay quienes dicen es que la Biblia tiene muchos errores. Bueno, habría que dejar un espacio para los errores y ya vamos a ver de qué podrían tratarse, pero cuando son así cambios de traducción, técnicamente es mejor hablar de variantes de traducción, porque los traductores toman decisiones de traducción basados en distintos criterios que normalmente la mayoría de personas no conocen, y basados en la evidencia que el texto presenta y en las distintas posibilidades que el texto tiene. Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Este es el Salmo 100, es un salmo pequeño. En el verso 3 particularmente, esta parte del verso 3 dice, Deu ki Adonai u Elohim u asanu velo anachnu amo betzon marito. Este versículo, y uno puede ir traduciendo, reconozcan que el Señor, Él es Dios, y luego dice en hebreo, Él nos hizo y no nosotros, dice nada más, y no nosotros, y luego dice, ovejas, su pueblo, somos su pueblo, y ovejas para seguir la Valera 60, y ovejas de su prado. Pero noten que inicialmente aquí no está la frase a nosotros mismos, ¿no? En hebreo no aparece porque dice, reconozcan de Uki Adonai, reconozcan que el Señor es Dios, U Elohim, que reconozcan que el Señor, Él es Dios, dice, de Uki Adonai, U Elohim,
reconozcan que el Señor, Él es Dios, y luego dice Ugasano, Él nos hizo y no nosotros, porque esta última frase de esta línea, Beu Adon, Anagno, Menú Anagno. Y otro asunto, noten, he iniciado a leer desde la derecha. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Eso lo vamos a ver ya más específicamente a partir de la siguiente clase. El hebreo se escribe desde la derecha hacia la izquierda. Pero como ahora estamos analizando y reflexionando de por qué debemos estudiar los idiomas originales. En este versículo hay una anotación, si ustedes observan, este versículo tiene una pequeña literal aquí a la par, tiene una pequeña A y además tiene este pequeño circulito aquí arriba. En esta línea hay dos circulitos. Estos símbolos, que son esos pequeños círculos aquí arriba de las palabras, siempre van a estar arriba de las palabras, representan notas en el margen, al margen de la página, que serían notas en la masora, como hemos dicho antes, que se llaman estas anotaciones. Principalmente, o más específicamente quiero decir, sería la masora pequeña o la masora marginalis, dicen algunos también diferentes nombres, más común como masora pequeña. Y nos interesa, bueno, vamos a analizar esta palabra, porque esta palabra tiene una anotación aquí al margen, otra posible lectura aquí al margen. A esta estructura de anotaciones y de correcciones se conoce en el estudio del hebreo como el ketiv kere. Ketiv kere es una forma de corrección que los masoretas, vamos a decir, como se inventaron, alguien lo inventó, alguien lo propuso para hacer comentarios al texto sin cambiar el texto. El ketiv kere se utiliza muchas veces y se utiliza de muchas formas. Algunas de ellas son correcciones ortográficas, es decir, al escriba escribió una palabra y la escribió con la letra equivocada o no la escribió completa. Como decimos popularmente, se comió unas letras, ¿verdad? Cuando estamos escribiendo y omitimos, nos pasa, a veces estamos enviando un mensaje, ahora tenemos autocorrectores y así, y programas que nos señalan los errores que vamos cometiendo. Si yo estoy escribiendo en la computadora una carta, un artículo, lo que sea ahí, y no escribo bien una palabra, el programa tiene ya, es decir, el idioma instalado en el que yo estoy escribiendo, sea inglés, sea español o cualquier otro idioma, y entonces ya la computadora anticipa que algunas palabras se deben escribir de una manera, y cuando yo no la escribo de esa manera, la computadora me lo señala para que yo me dé cuenta de que probablemente cometí un error de escritura. Entonces el ketiv kere se utiliza en muchas ocasiones para corregir ortográficamente. En este caso, lo que está ocurriendo es que esta palabra que aparece acá es un asunto interesante porque la palabra que aparece acá están proponiendo otra lectura. Y fíjense, la palabra ketiv, que esa es la estructura que se utiliza para corrección del texto, la palabra ketiv se puede traducir como así está escrito, y la palabra kere se puede traducir como así se lee. Entonces lo que están haciendo los masoretas es proponiendo que aunque está escrita de esta manera esta palabra, debemos leerla de esta otra manera. Es una propuesta que ellos están haciendo. Y lo que va a ocurrir en realidad en este caso es que se abren, y voy a poner aquí un poco más grande esas imágenes, lo que va a ocurrir en este caso es que se abre otra posibilidad de traducción. Esta es la palabra que estamos viendo, ¿no? Y que aquí al margen, yo lo puse ahora un poco más grande, es la palabra que los masoretas proponen. Esta es la palabra que ellos recibieron en la tradición de copiados, ellos lo recibieron del texto, ¿no? Así venía el texto. Pero ellos al llegar aquí, y aquí yo estoy conjeturando, no estoy imaginando la escena, ellos dijeron, bueno, esta puede ser esta otra palabra y podríamos leerla de esta otra manera, vamos a leerla de esta otra manera. A ellos en algún momento les hizo más sentido esta otra palabra y propusieron un cambio. Esta palabra está bien escrita, es decir, aquí la corrección no es una corrección ortográfica. La primera palabra significa y no, y la palabra que está en el margen significa y para él. Y para él. En este caso en particular, lo que ocurre es que estas dos palabras hebreas, tanto la que está en el texto como la que está en el margen,
suenan veló en hebreo, veló, así suena. Entonces uno puede como imaginar qué está ocurriendo. El escriba está copiando, Teuki Adonai u Elohim, Uasanu velo anagno, y oyó veló, la palabra veló. Pero la palabra veló, estas dos palabras son homófonas. Nosotros en nuestros idiomas en español tenemos palabras que son homófonas, ¿verdad? Como basta, la palabra basta, que puede ser una región vasta, ¿verdad? Que es una gran región, y esa normalmente va con V, o basta, ya basta, ¿verdad? Basta de eso, pero eso ya implica que estoy cansado, es suficiente, y eso se escribe de una manera distinta, pero suena igual, ya en la práctica suena igual, basta, basta. Vaso, por ejemplo, el órgano que tenemos secreta unas hormonas y cosas que necesita nuestro cuerpo para la digestión y la estabilización de muchas funciones de nuestro cuerpo, el vaso, pero también el vaso donde bebemos agua y así. Entonces son palabras que tienen un significado diferente. Eso es lo que está pasando aquí. Tengo un y no y tengo un y para él. Ahora, ¿qué ocurre en nuestras traducciones? Lo que va a ocurrir en nuestras traducciones es que al llegar a este punto, algunos equipos de traducción deciden que van a usar este y no, y otros deciden que van a usar este y para él, porque ambas lecturas son posibles y por eso tenemos estas versiones bíblicas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vean, esta es la Biblia de las Américas. Sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y noten, aquí está el y no nosotros, y agregan a nosotros mismos, que es la frase que no está dentro del texto hebreo. Voy a revisar acá. Aquí está reconozcan que el Señor, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros. Y luego dice, pueblo suyo somos, podríamos traducir, y ovejas de su campo, del campo de él. Entonces, esta frase de a nosotros mismos es una frase que se le ha agregado al texto como para completar el sentido. Si se utiliza el y no, y no. Bueno, la Reina Valera 60 también usa y no. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero otras versiones como TLA, por ejemplo, dice, esta es traducción del lenguaje actual, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Y noten que no está ni Él y no nosotros a nosotros mismos. Toda esa parte no está, sino que traducen y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor. Aquí ya no es una interpretación literal de ovejas de su prado, sino Él es nuestro pastor. Y el último versículo es de la Nueva Traducción Viviente, que dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Noten que otra vez no está el y no. Y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado, ovejas de su prado. Ok, ¿qué está ocurriendo? Primero, y no que aparece, la frase del a nosotros mismos, que no está escrita en el texto hebreo, pero que se agrega en algunas versiones en español. Igual aquí está el y no, también está la frase a nosotros mismos. Normalmente las versiones bíblicas que se deciden por traducir el y no van a necesitar el a nosotros mismos. Y luego las últimas dos versiones, donde ya no aparece el y no, sino que utilizan la frase y somos suyos o la frase y le pertenecemos, obviando la expresión y no que aparece en el texto. Es decir, las primeras dos versiones tradujeron desde el ketiv y las otras dos versiones tradujeron desde el queré. Desde el queré. Algunas tradujeron el ketiv, decía, y otras traducen el queré. Esa es como una de las formas de por qué tenemos variantes en las traducciones. Y si no tenemos el conocimiento del texto, si no tenemos el conocimiento de este tipo de cosas, lo que va a ocurrir es que sin tener el conocimiento, vamos a descartar algunas versiones bíblicas o las vamos a
etiquetar como malas versiones o incluso como versiones satánicas o versiones del anticristo, o no sé, cuando lo que está ocurriendo en realidad es un tema, déjeme decirlo de esta forma, como un tema técnico de las traducciones, que se puede traducir de una manera o se puede traducir de otra, teniendo este tipo de conocimientos y entendiendo, a mí me gusta mucho el nombre del canal, de comprendiendo, entendiendo los tiempos, pero también comprendiendo y entendiendo el texto bíblico, nuestro contexto, nuestra vida, etc. Entonces, al tener ese tipo de conocimientos, nos ayuda a entender el por qué se dan distintas variantes dentro del texto. Y vamos a poner un último ejemplo antes de concluir la clase de hoy. Es un salmo. Está la frase hebrea del Salmo. Y si traducimos literalmente lo que cada palabra del hebreo significa, noten que hay 4 palabras hebreas nada más. Y para traducir estas 4 palabras hebreas vamos a necesitar más palabras en español. La primera palabra que se lee magini, la traducción sería escudo mío. La siguiente palabra es bekeren, que sería, y fíjense aquí, literalmente sería mi cuerno. Esta expresión sería, bueno, el cuerno y el cuerno, pero esta es una frase, bekeren yishi, bekeren yishi, que sería y cuerno de salvación mía. Estas, digamos, las 2 palabras siguientes, la segunda y la tercera palabra. Y la última palabra que es misgabi, yo lo puse aquí entre paréntesis, entre signos de interrogación, porque puede traducirse de diferentes maneras. Puede ser un acantilado, y yo me estoy apoyando en estas fotos, que son fotos de la costa occidental del Mar Muerto, en Israel, o una peña alta como una montaña rocosa. Ese es digamos, como la topografía y la forma de estas montañas que están en la costa occidental del Mar Muerto, donde el salmista fue a huir. Cuando fue a huir de David, él huyó en el desierto de Judá, al sur de Israel. En esta sección, él huía entre estas montañas, muy diferentes a la mayoría de nuestras montañas en Latinoamérica. Yo vivo en Guatemala. Guatemala es un país muy verde todavía y hay muchas montañas muy altas, pero todas están llenas de vegetación muy exuberante. Tenemos bosques lluviosos, húmedos son montañas donde hay muchas orquídeas. Por ejemplo, en el norte del país es el área de las orquídeas y es muy lindo. Estas montañas realmente son peladas, son montañas así de pura piedra, roca, arena, un desierto mortal. Pues ahí fue a huir David y en alguno de los salmos él hace referencia a estas montañas como en este. Entonces le dice al Señor, tú eres mi montaña, tú eres mi acantilado, esa sería la traducción literal. Y también le dice, tú eres mi cuerno. Y yo puse aquí la imagen de unos toros, porque la escena o la representación de los cuernos de los toros en diferentes países tiene diferentes significados. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra frontera, nuestra mayor frontera con un país es con México, y México pues es un país muy grande, muy rico, culturalmente muy rico, su gastronomía, su música, hay tantas cosas. México es un país muy lindo. Y entonces, en la mayor parte del territorio de México, por ejemplo, el tema de los cuernos significa lo de la infidelidad. Le pusieron los cuernos, ¿verdad? Un cornudo. Eso se ha extendido también a otros países. En mi país, en Guatemala, se utiliza ahora también. Y en algunos otros países se ha extendido, yo creo que por la música, el cine y otras cosas mexicanas, se ha extendido la idea de los cuernos. Tener cuernos es una persona pues que no se ha dado cuenta que le están engañando, que lo están engañando. Le pusieron los cuernos, anda con cuernos, ¿verdad? Ese tema. Pero yo recuerdo la anécdota que alguien contó alguna vez hablando de los diferentes significados culturales que tiene el mismo elemento. En la frontera entre Estados Unidos y México hubo una boda de un chico que trabajaba para una familia de gringos, y para congraciarse con su trabajador, que era mexicano,
el estadounidense le regaló unos cuernos al chico para que los pusiera en su casa por ahí. Porque para esa parte, esa región de Estados Unidos, los cuernos son símbolo de virilidad, de poder, de energía, de machismo y esas cosas. Por eso se ve que algunos les ponen así cuernos a sus trocas, a sus camionetas, o en las motocicletas van unos cuernos y así, o en la casa, en la sala de la casa se ponen unos cuernos muy grandes, porque son símbolos de eso, ¿no? Y parece ser que para el salmista también, al hablar de cuernos, estaba hablando de un símbolo de poder, de ahí que habla del cuerno de mi salvación. Pero ¿cómo eso, cuerno de mi salvación? No nos hace mucho sentido. Por eso es que algunas Biblias no han traducido cuerno, sino que han traducido, por ejemplo, escudo mío y fuerza, que es la imagen que transmite el cuerno. Fuerza de mi salvación y mi alto refugio, que era lo que el salmista pensaba o cómo el salmista miraba a esas montañas o esos acantilados, eran lugares donde él se refugiaba. En algún salmo dice, llévame a la roca que es más alta que yo, que eso era con el sentido de buscar refugio, con el sentido de buscar protección, ese ir a esa roca que es más alta. Y así, las otras traducciones podrían ser, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Aquí está el cuerno de mi salvación. Tú eres mi más alto escondite. Entonces, la traducción ya no se va haciendo de manera literal, sino se va comprendiendo lo que esos símbolos de manera es decir, el símbolo tiene una expresión literal, pero no se traduce la expresión literal, sino se traduce la expresión de la metáfora que el símbolo implica. Otra traducción un poco más libre o paráfrasis puede ser, no tengo miedo porque estoy rodeado de su amor. Eso sería como mi escudo, ¿verdad? Con su poder me guarda de todo lo malo y me esconde tan alto que nada ni nadie puede hacerme daño, que en esas posibles traducciones. Ok, entonces, este día estamos conversando acerca de la importancia de estudiar los idiomas originales por varias razones, y no hemos agotado todas las razones, pero las más importantes podemos señalar 3 razones. La primera de ellas es que el texto bíblico no se escribió en español, sino que se escribió en otros idiomas, y de esos idiomas originales que llamamos como el hebreo y el griego y el arameo, ha pasado por un proceso de traducción, y ese proceso de traducción hace que el texto pues tenga ciertos giros en algún momento, porque una palabra en todos los idiomas puede tener varios significados, y al momento de traducir, los equipos de traducción deben elegir una palabra o más. Y aquí vale la pena comentar la importancia también que tienen las Biblias de estudio, y yo estoy sugiriendo que si nos estamos convirtiendo en estudiantes serios de la palabra del Señor, para mí todo cristiano debería ser un estudiante serio de la palabra del Señor, pero no ocurre así. Pero si estoy convirtiéndome en un estudiante serio de la palabra del Señor, o quiero estudiar la palabra del Señor con seriedad, sí o sí voy a tener que aprender idiomas originales, pero a la par de eso, como complemento de eso, como una herramienta para el aprendizaje de los idiomas, también voy a necesitar Biblias de estudio, porque las Biblias de estudio van a darme algunas pequeñas notas donde van a decir otra posible traducción, el hebreo de esta palabra tal y así, que se conocen como notas de traducción o notas exegéticas que tienen algunas Biblias de estudio. Y cuando yo vaya a comprar ahora una nueva Biblia, que debemos estar adquiriendo constantemente nuevas Biblias, asegurémonos que sea una Biblia de estudio y que sea una Biblia de estudio que incluya notas de traducción. Otra cosa es que dentro de los mismos textos originales, esa es otro de los motivos del por qué debemos estudiar los idiomas originales, es porque tanto en los manuscritos de hebreo y griego no solo tenemos uno, sino que hay varios testigos, y en la suma de esos testigos es de donde surgen las traducciones. Pero eso implica también una dificultad, que es que no son exactamente iguales todos los testigos, sino que hay variantes en los manuscritos,
y de esas variantes de los manuscritos es de donde surgen las variantes en nuestras traducciones. Yo tomo la Reina Valera 60 y la pongo a la par de la NBI y pongo Dios habla hoy o pongo las Américas o cualquier otra Biblia, la Reina Valera contemporánea y otras, voy a encontrar que no son exactamente iguales. Y la razón de eso es porque los textos en los idiomas originales permiten algunos giros en el tema de las traducciones. Y en esos giros que se van tomando, se van quedando algunos significados por ahí que yo al estudiar los idiomas originales puedo recuperar para completar ese sentido. Puedo leer con toda confianza las Biblias que están hechas en español, principalmente algunas de las que hemos mencionado aquí el día de hoy, que se han hecho con gran rigurosidad. Yo estoy como de este lado de la traducción, porque el Señor me ha dado el privilegio de participar en proyectos de traducción y conocer estos temas, y puedo pues como asegurar la rigurosidad con la que se hacen estos textos y estos materiales, ¿no? Que implican conocimiento, técnica, dejar pues muchos años de estudio, capacitaciones y así. Bueno, a pesar de eso, el estudio de los idiomas originales nos permite ir un poco más allá y tener ese encuentro directo con los textos. Y ahí vamos a comprender de una mejor manera el porqué de las variantes en nuestras traducciones en español. ¿Por qué la Reina Valera dice una cosa y la NBI dice una cosa un poco diferente o esta otra Biblia dice otra cosa un poco diferente? La respuesta va a estar siempre en los idiomas originales. Ahí va a estar siempre, en el tema de los idiomas originales. Y un motivo adicional es el uso del significado literal y el significado metafórico que las expresiones tienen. En hebreo, los autores, recuerden que los autores de los textos, tanto en hebreo como en griego, por ejemplo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él no pensaba que nosotros en Latinoamérica íbamos a leer su carta a los Gálatas, ¿verdad? O no pensaba, Mateo no estaba escribiendo, voy a escribir así, no voy a usar esta palabra o sí la voy a usar porque la van a leer en Latinoamérica. No, él escribió para su gente de su momento, usando las expresiones de su momento, y luego nosotros ahora tenemos que estudiar, investigar el significado de esos términos. A manera de conclusión de esta clase hay que decir que sí, es de toda importancia el estudio y el conocimiento de los idiomas originales y este tipo de oportunidades que tenemos a través del canal y de las actividades que se realizan desde el canal y las clases y todo eso. Eso es algo de suma importancia y un material que vale la pena conocer. Así que en estas semanas vamos a estar viéndonos y estar reuniéndonos para el estudio del hebreo, y personalmente estoy muy emocionado y agradecido por esta nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga. Profesor Luis Rogelio, muchísimas gracias. Qué clase, qué tremenda introducción a los conceptos de traducción y al tema de hebreo bíblico. Gracias por esta introducción que nos permite entender por qué tenemos diferentes versiones de la Biblia y la importancia del hebreo bíblico y poder entender sus contextos y todo aquello que usted nos enseñó. Así que esta es la primera clase. No me imagino cómo van a ser las siguientes. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga y a todos ustedes los esperamos para nuestra próxima clase aquí en Comprensión de los Tiempos. El Señor les bendiga.